Buenos días con todos los presentes. Por parte del Centro de Investigación e Innovación Autónoma de la Universidad Autónoma del Perú, es un honor estar presentes en el 52º Congreso Internacional de CLADEA. En esta oportunidad, José Luis Herrera, Juan García y quien les habla, Marco Ríos Luna, estaremos presentando nuestra investigación Determinantes de la inserción juvenil en el sistema de educación superior, el caso de los jóvenes de 18 a 25 años en Lima Sur. En primer lugar, comenzaremos definiendo a Lima Sur como la subregión periférica sur de Lima Metropolitana, en Perú. La importancia de esta región radica en que supone el 32,5% de la superficie terrestre y el 20% de la población total de Lima Metropolitana. En términos socioeconómicos, 7 de los 11 distritos que componen Lima Sur muestran una incidencia de la pobreza de entre el 15 y 25%. Dentro de este espacio de vulnerabilidad y pobreza, para el 2017, 14,6% de la población de esta subregión estuvo compuesta por jóvenes de 18 a 25 años. El problema radica en que, durante ese mismo año, más del 50% de esta población no contaba con estudios superiores, universitarios o no universitarios, que les permitieran aumentar su productividad y conseguir empleos de mayor especialización y con mejores salarios. Sobre la base de la problemática presentada, el objetivo de esta investigación es definir cuáles son los determinantes de la inserción juvenil al sistema de educación superior en subregiones periféricas con altos índices de vulnerabilidad y pobreza. Para esto, la investigación busca responder a la pregunta: ¿qué variables determinan que un joven de 18 a 25 años de Lima Sur se inserte al sistema de educación superior? Hipotetizamos que los factores económicos y familiares explican ampliamente la decisión de los jóvenes de insertarse al sistema de educación superior. En cuanto a la metodología empleada, se ha modelado la elección de inserción de los jóvenes a través de un modelo no lineal de elección discreta, el cual hemos caracterizado a través de un modelo Logit. De esta forma, tal como se muestra en la ecuación 1, hemos definido la variable y, la cual toma valores de 1 si el joven decide insertarse al sistema de educación superior y 0 si decide no hacerlo. Como se ve en la ecuación 2, la probabilidad de que el joven decida insertarse se explicará a partir de las k variables contenidas en el vector x, las cuales capturan información sobre sus características propias y las de su entorno. Dicha relación se dará de manera no lineal a través de la función f, que asumimos que seguirá una distribución logística. Dado que las estimaciones de los coeficientes en beta no se pueden interpretar como el efecto directo de cada variable sobre la probabilidad de inserción, se calculan los efectos marginales promedio, como se muestra en la ecuación 3. Se utilizó la base de datos del Censo Nacional 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, INEI, utilizando solo la data para jóvenes de 18 a 25 años de edad de Lima Sur que fuesen hijos del jefe del hogar donde residían. Sobre la base de la literatura revisada, definimos tres grupos de variables. En primer lugar, el grupo de las características individuales del joven, el cual contiene variables como su sexo, su edad al cuadrado, si su lengua materna es nativa o originaria, si convive con su pareja, si se encuentra trabajando y si tiene algún seguro de salud privado o no privado. En segundo lugar, se tiene el grupo de variables de las características del hogar del joven, el cual contiene variables como las características del jefe del hogar, si éste tiene educación superior, si su lengua materna es nativa o originaria, su edad al cuadrado y si se encuentra trabajando. El número de infantes en el hogar, es decir, el número de miembros menores de 5 años, el número de adultos mayores en el hogar, es decir, personas mayores de 65 años, y el tipo de hogar, si es biparental o monoparental guiado solo por el padre o solo por la madre. Por último, se tiene el grupo de las características de la vivienda, la cual agrupa variables como la disponibilidad de los servicios de agua, desagüe, alumbrado e internet. Si el combustible con el que se cocina es electricidad o gas,
si la infraestructura de la vivienda es adecuada o no según estándares de ley, si hay hacinamiento al interior de la vivienda y la densidad poblacional del distrito donde se encuentra ubicada la vivienda. Bueno, en esta sección les voy a hablar un poco de lo que han sido los resultados. En la tabla siguiente van a poder visualizar los efectos marginales promedios en la probabilidad de que un joven se inserte en la educación superior en Lima Sur en el año 2017. Los resultados han sido segmentados en tres grupos de variables. Tenemos las características individuales, las características del hogar y las características de la vivienda. Los efectos positivos están de azul y los efectos negativos están de rojo. Y como pueden visualizar, todos los efectos son significativos al 1%, a excepción del efecto de la variable desagüe, que está al 5%. Con respecto a la primera variable de las características individuales, tenemos el hecho de la mujer, que tiene un 11.4% más de probabilidades con respecto al hombre. También está el seguro de salud no privado y el seguro de salud privado, que son proxies principalmente que indican el nivel de ingresos de una persona. Entonces, el seguro de salud no privado representa un 2.2% más de probabilidades y el seguro de salud privado un 15% más de probabilidades. Y esto está bastante vinculado a que un joven que contrata un seguro de salud privado es un joven con un alto nivel de ingresos. Luego, la lengua materna nativa, que implica la existencia de una brecha cultural en la cual un joven que tiene una lengua materna nativa distinta al castellano tiene un 3.3% menos de probabilidad de insertarse en la educación superior. Asimismo, el joven que convive en pareja tiene un 13.6 menos por ciento de insertarse, 13.6% menos de probabilidades. Y el joven que trabaja también, que tiene un 3.5% menos de probabilidades. Con respecto a las características del hogar, tenemos al jefe del hogar, que hemos basado el análisis en el jefe del hogar, y en la primera variable podemos ver que el jefe del hogar, que tiene una educación superior, el joven que pertenece a este tipo de hogar tiene un 17.2% más de probabilidades, lo cual se podría demostrar a través de dos vertientes de la educación superior, ya que el jefe con educación superior tiene un mayor nivel de ingresos para poder solventar el estudio del joven y asimismo representa una mejor imagen, una mejor guía para el joven, para que pueda también seguir sus pasos y tener una educación superior. Asimismo, el jefe que tiene lengua materna nativa tiene un 2% más de probabilidades y el jefe que trabaja también un 1.7% más de probabilidades. Con respecto a la composición del hogar, el hecho de que en el hogar existan adultos mayores supone un 1.2% más de probabilidades de que el joven se inserte y el hecho de que existan infantes, que son niños menores de 5 años, supone un 6% menos de probabilidades de inserción, lo cual está representado y significa que también los infantes representan una carga económica adicional. Con respecto a la presencia de padres o madres, los hogares monoparentales en donde solo existe padre o madre tienen menos probabilidades de que el joven se inserte en la educación superior con respecto a los hogares biparentales en donde está tanto el padre como la madre. En el caso de solo padre es menos 4.7% y en el caso de solo madre menos 3.8%. En la característica de la vivienda podemos ver que las condiciones básicas, los servicios básicos de desagüe y alumbrado público tienen efectos positivos para que el joven se inserte, del 1.6% en desagüe y del 3% en alumbrado público. Y aquí un resultado bastante interesante que es las viviendas con acceso a Internet, en donde el joven tiene un 12.9% más de probabilidad de insertarse con respecto a un joven que vive en un lugar donde no tiene acceso a Internet. En el combustible de la cocina, que sea electricidad o gas, es básicamente por el combustible menos nocivo para la salud y que representa un 5.4% más de probabilidades para que el joven se incluya en el sistema de educación superior. Con respecto a las condiciones de la vivienda inadecuada, que es básicamente los materiales de la pared y el techo, el joven que vive en una vivienda inadecuada tiene un 6.6% menos de probabilidades de insertarse en la educación, asimismo las condiciones de hacinamiento, que se entiende como el ratio del número de personas sobre el número de ambientes. A medida que el ratio se incrementa, las probabilidades de insertarse se reducen en 6%. Y por último, la densidad poblacional a nivel de distrito, que es bastante interesante el hecho de que en Lima Sur el desarrollo se ha dado básicamente en sectores menos especializados, por lo cual la oferta de trabajo
Bueno, la demanda de trabajo es menos especializada, sectores como construcción, transporte, comercio, que desincentivan a que el joven estudie una educación superior y al contrario opten por trabajar directamente, que también tiene congruencia con el resultado de la característica individual del joven que trabaja, ¿no? Esto supone un 0,5% menos de probabilidades. Bueno, ahora en la sección de conclusiones se rescata dentro de la conclusión del trabajo el hecho de que en Lima Sur ya no existe una brecha de género en el acceso a la educación superior. Inclusivemente las mujeres tienen más probabilidades de acceder que un hombre. Asimismo, los factores económicos son determinantes en la probabilidad de inserción, lo cual se observa en variables como variables proxies como el seguro de vida, la presencia de infantes en el hogar, las condiciones de trabajo, tanto del joven como del jefe del hogar, las características de este jefe del hogar y asimismo también las características de la vivienda, ya que está bastante correlacionado con el nivel de ingresos. Asimismo, podemos ver que los jóvenes en hogares que conviven, los jóvenes en hogares con convivencia tienen menos probabilidad de infectarse y es una gran proporción que hay acá en Lima Sur y asimismo la probabilidad representa un menos 13,6%, que es bastante elevado. Con lo cual se puede observar que de repente la convivencia está siendo bastante temprana y no están aprovechando la juventud para poder estudiar una carrera universitaria, lo cual supone y está bastante correlacionado con el nivel de ingresos a largo plazo y consigo también la calidad de vida. Asimismo, el nivel educativo del jefe del hogar es bastante determinante en la inserción del joven. El hecho de que el jefe de hogar cuente con educación superior supone un 17,2% más de probabilidades para que el joven se inserte en la educación superior. También hemos visto que residir en un hogar monoparental afecta negativamente al joven. Sin embargo, residir en un hogar monoparental guiado por la madre es menos perjudicial. Y finalmente, este resultado que es bastante interesante es el hecho de que el joven cuente con internet en su casa, que cuente con internet en su vivienda incrementa sustancialmente sus probabilidades de inserción en 12,9%. Y digo que es interesante porque estos datos han sido analizados son datos del año 2017. Entonces, con datos actuales es de esperarse de que este porcentaje se incremente, más aún en la coyuntura que actualmente se está viviendo de lo que es la virtualidad, ¿no? Y principalmente la virtualidad en la educación, ¿no? En todos los niveles de educación, tanto básico como superior. Eso serían las conclusiones. Como líneas de investigación futuras tenemos las brechas de género educativas STEM, que es básicamente el hecho de analizar lo que estudia la mujer, no simplemente que se inserta en educación superior. Tenemos también los programas sociales para jóvenes, parejas que están en situación de vulnerabilidad, porque hemos visto que la convivencia reduce la probabilidad de inserción. Asimismo, programas de mentoría vocacional para jóvenes, ya que los jóvenes no están viendo el hecho de obtener o de llevar una educación superior como un incentivo, ya que está bastante vinculado la educación superior con el nivel de ingresos y el nivel de la calidad de vida que va a tener en el mediano y largo plazo. Y por último, la accesibilidad de Internet en poblaciones vulnerables, que ha quedado demostrado por los resultados de esta investigación. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Estamos bastante agradecidos como grupo por la oportunidad que nos ha dado Claudia. Gracias.